de las good parts de JavaScript es que JavaScript implementa closures. ¿Un closure qué es? Un closure es una función que arrastra junto a esa función, esa creación de esa función, todo el contexto donde esa función fue creada. Lo que me permite a mí abstraerme un poco de los parámetros que le tengo que pasar, porque yo todo el contexto de esa función lo voy a llevar con la función nueva que estoy creando. En este caso, un ejemplo muy simple acá, nosotros no lo vamos a profundizar tanto el tema de closure, por ahí lo podemos ver después durante clase o en otra clase más en particular. Acá lo estamos viendo como una de las cosas que tiene JavaScript, como una fortaleza a la hora de ver la programación funcional. En este caso, un ejemplo, nosotros tenemos la función makeAther, que lo que va a hacer es crear otra nueva función y me la va a devolver como parámetro. Y fíjense que yo a makeAther le voy a pasar un parámetro A. Lo que va a hacer es devolverme una función que suma A con otra cosa. ¿Bien? Esto también se podría llamar, es parecido a lo que nosotros conocemos como currying en programación funcional. Lo dejo para que ustedes lo investiguen. El tema de currying en lenguajes como Haskell, otro lenguaje más avanzado como Lisp en programación funcional. En este caso, makeAther lo que va a hacer es devolverme una nueva función que me va a sumar cualquier cosa con un 5. Al pasarle un 5 acá, dejo fijo el parámetro 5. Fíjense que yo no se lo paso a la segunda función como parámetro, pero me queda fijo en el contexto de la función original. Entonces el resultado de hacer, les dejo la propuesta de que lo prueben, de que lo analicen un poquito ustedes, hay que verlo esto ejecutándolo, está bueno verlo cada uno, por ahí yo lo muestre acá no va a tener tanto sentido, pero si ustedes hacen esta prueba, si ustedes hacen acá la función que me devolvió makeAther, me va a devolver una función que suma cualquier cosa con un 5. Entonces yo le paso el 6 como parámetro, me va a devolver 11. ¿Bien? En el caso de ahí, makeAther con 20 lo que va a hacer es devolverme una función que suma 20 con cualquier otra cosa. Esto también, este tema de closure, en el caso de si la ejecuto acá abajo, me va a devolver 27. Este caso de este tema de closure también nos permite hacer, como les decía, crear nuevas estructuras de control más vinculadas a nuestro programa, hacer un poco de magia en tiempo de ejecución y crear nuevas funciones a partir de cosas existentes, componer funciones, es una cosa que nos permite a nosotros componer funciones y bueno, trabajar con algunos conceptos más avanzados de programación, que por ahí se escapan un poco a lo que es nuestra materia, pero que son muy interesantes para investigarlos en detalle si a usted le interesa más la programación. Otra ventaja de JavaScript es el tema de los objetos dinámicos. Nosotros en JavaScript tenemos lo que llamamos herencia prototípica y tenemos objetos basados en prototipos. En otros lenguajes como Java, como .NET, inclusive como Smalltalk, que es bastante dinámico también, tenemos objetos basados en clases. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto lo que hace es obedecer a la estructura que le impone la clase. Entonces, un objeto tiene determinadas variables de instancia de acuerdo a lo que tenga definido en su clase. O tiene determinados métodos de acuerdo a lo que tenga definido en su clase. En el caso de JavaScript, esto no es así, sino que el objeto tiene un prototipo que es otro objeto. Y ese otro objeto, que es su prototipo, define determinados atributos. Pero nosotros en cualquier otro objeto podemos definirle dinámicamente en tiempo de ejecución nuevos atributos y nuevos métodos también a ese objeto. En este caso, fíjense que nosotros acá creamos la variable object con un objeto que tiene una única variable de instancia, que sería name, ¿cierto? O un atributo, como le decimos a lo mejor acá en JavaScript, o una propiedad. Fíjense que nosotros en la línea siguiente le decimos object.lastName igual a Smith. En esta segunda línea nosotros el last name no existe, pero esto nos va a compilar bien en JavaScript, va a funcionar y nos va a crear en el tiempo de ejecución en este objeto que teníamos acá arriba un nuevo atributo que va a tener un string llamado Smith. También en el segundo caso podemos en esta tercera línea estamos creándole un método print donde le asignamos una función lambda. A ese método print le asignamos, en esta tercera línea estamos asignando un método print que lo implementamos con una función, en este caso con una función lambda que no tiene nombre, que utiliza justamente el atributo name y el atributo lastName. Después, cuando nosotros hacemos la llamada, esto va a funcionar perfectamente. Entonces nosotros en tiempo de ejecución, la ventaja sería que en tiempo de ejecución podemos agregarle atributos a nuestros objetos y métodos. Otra ventaja de JavaScript, como decimos las good parts,
tiene que ver con la posibilidad de crear objetos literales. Nosotros en JavaScript podemos utilizar esta notación, que es la notación llave, propiedad, dos puntos y otro objeto a la derecha, para crear objetos literales. Quiere decir, por ejemplo, nosotros en un lenguaje como Smalltalk o Java.net, para crear objetos, tenemos que hacer el llamado a la clase con new y después asignarle todos los atributos que necesitamos. Tenemos a lo mejor que crear un método factory o crear métodos que hagan la instanciación de esos objetos. En el caso de JavaScript, nosotros directamente con un objeto con una notación literal, abrimos llave, ponemos los atributos y creamos un objeto con una estructura arbitraria. No solamente un objeto donde nosotros setamos las variables de instancias de ese objeto, sino que creamos en ese momento nuevos objetos, arreglos, colecciones de objetos, le ponemos números enteros, etcétera, lo podemos crear en ese momento. Esta notación es tan interesante que ahora mucha de la información que se transfiere desde una aplicación SPA o cualquier otro tipo de aplicación, la transferencia entre aplicaciones normalmente se hace a través de lo que se llama objetos JSON, que es una notación un poquito más limitada de lo que nos permiten hacer los objetos literales de JavaScript, pero es una notación que es popular hoy en día.